Bueno, como os he dicho, se presentan las comunicaciones. Este es el primer año que las comunicaciones a este congreso se van a presentar oralmente, no todas, porque había muchas. Se han seleccionado las 4 más votadas. Y otro aspecto importante que quiero destacar es que están publicadas. Están en Rec Interventional Cardiology, están en la web. Si vais a la revista y vais en la Health Print, tiene ya el documento en PDF que podéis imprimir, podéis bajaros, podéis coger la referencia de vuestra comunicación para el currículum y están publicadas. Por lo tanto, 2 novedades. Una, que es la primera vez que en el Congreso de la sección, bueno, ahora ACI, se presentan comunicaciones de forma oral, siempre habían sido comunicaciones, póster, etcétera, y que están ya publicadas en Rec International Cardiology. Entonces, sin demorar más, como la primera yo creo que es la mía, pues comenzamos, son 4 y ahora ya te dejo de moderador. Muchas gracias. Bueno, gracias a la organización por contar con nosotros y bueno, pues nada, tú nos vas a hablar de... ¿Aparece por ahí encima? ¿Podéis dar la entrada a la primera ya? Sí. Bien, no, es que esta es. Pues la primera está titulada Letalidad asociada a eventos trombólicos y hemorrágicos en la evolución de pacientes mayores de 75 años tras revascularización con stent farmacoactivo. Es la combinación de 2 registros hechos por el grupo EPI, que es el Sierra 75 y el PACO PCI. Todos sabéis, porque sois intervencionistas o trabajáis ya sea de médicos o enfermería, etcétera, que cada vez hacemos más pacientes mayores en procedimientos coronarios y en estos pacientes mayores el tratamiento antitrombótico, antiplaquetario, pues va asociado a un complejo equilibrio entre protección antitrombótica y hemorragias por otra parte, con lo cual hay que conocer el peso que tienen estos distintos eventos. Para ello hemos juntado los resultados de 2 grandes registros, 2 registros que se han hecho en este país de pacientes mayores de 75 años sometidos a intervencionismo con stent farmacoactivos. Se han visto los eventos que han presentado en el año posterior a su intervención, tanto tromboembólicos como hemorrágicos, y luego hemos visto lo que ha pasado después de tener esos eventos. El primero es el PACO PCI, es un registro muy recientemente publicado en el IJC, en el que ha participado un buen número de centros, donde se analizaban en 1.057 pacientes mayores, ancianos, pues las distintas estrategias que se asociaban al tratamiento antitrombótico cuando tenían FA, además del stent farmacoactivo. O sea, eran pacientes mayores con FA, con anticoagulación y encima un stent farmacoactivo. Se ve que dominaba la triple terapia todavía, se ve que había todavía una mitad de pacientes con duraciones largas de triple, con uso de sintrón todavía en la mitad de ellos. Bueno, no entramos en detalle, el registro está publicado. Las características se pueden ver, son las típicas de ese tipo de pacientes, de alto riesgo tanto tromboembólico como hemorrágico. Y llamaba la atención la variabilidad. Fijaos, estos son los centros y el uso de NACOS y el uso de doble terapia tienen una dispersión tremenda, una enorme variación interregional. Estos fueron los eventos. Con triple terapia veis que hay menos eventos de MACE, de tromboembólicos, pero hay más hemorrágicos, con la doble es al revés. Y, bueno, más detalles se pueden encontrar en la publicación. El otro registro era el Sierra 75. Esto es un registro ya global de todo tipo de pacientes mayores con implante de stent farmacoactivo con y sin FA. Ya era global, según iban viniendo, ¿no? Fueron también bastantes centros los que participaron, tanto de España como de Portugal. En este registro se incluyeron 1.064 pacientes en estos 42 centros. Características típicas de este tipo de población. Y estos fueron los eventos que se observaron en este registro Sierra, con unas tasas de eventos que afortunadamente fueron bajas en algunos aspectos. Por ejemplo, fijaros en el TLR, solo de 1,5, pero fueron altos, por ejemplo, en hemorragia mayor, 7,8 de hemorragias mayores, lo cual es importante. Bueno, esto es la presentación de los 2 registros que hemos juntado, ¿no? El PACO PCI por un lado, el Sierra 75 por otro, todos son pacientes mayores, 2.121 pacientes mayores, edad media 81, un tercio mujeres, algo más de la mitad con FA, y un 69% con síndrome coronario agudo y un 40% con ICP compleja. Por lo tanto, una población súper complicada en cuanto a riesgo tromboembólico y hemorrágico. ¿Cuántos eventos se presentaron en el año? Pues como primer evento fue un infarto ictus en el 4% y 8% presentaron un sangrado mayor. No están aquí, obviamente, los que mueren como primer evento, porque no nos permiten analizar lo que pasa después. Estos son pacientes con un primer evento tromboembólico no letal o un primer evento hemorrágico mayor no letal, ¿vale?
Estos son, ya veis, de entrada una cosa llamativa. Hay el doble de hemorragias mayores que de eventos tromboembólicos mayores. Se presentan un poquito más tarde los sangrados, 108 días de mediana frente a 80 los tromboembólicos. ¿Qué pasa con los que tienen un infarto o ictus? Pues en los 30 días siguientes al mismo han muerto el 10% y han tenido muerte o sangrado mayor un 18,4%. Hay una gran suma de hemorragias debido a que quizá después de ese infarto ictus se intensifica el tratamiento antitrombótico. ¿Qué pasa con los sangrados mayores a los 30 días? Pues muere el 12,7%. Algo más que después de un infarto ictus, y un 14,5% de muerte o infarto ictus, de combinación. No se encuentran diferencias significativas, aunque lo que sí es evidente es que la carga de número absoluto es mayor para las hemorragias. Los porcentajes no son significativamente diferentes de mortalidad, 10,3, 12,7, pero mueren 22 pacientes debido a una hemorragia y solo 9 debido a infarto ictus. Las conclusiones son claramente que en estos pacientes de mayores de 75 años, con ICP, estén farmacoactivo, hay un compromiso serio y un equilibrio entre eventos tromboembólicos y hemorrágicos. Los eventos hemorrágicos son un poco más tardíos, pero son bastante más frecuentes. La letalidad al mes, en cuanto a porcentajes, no es significativamente diferente, es elevada, pero es comparablemente elevada. En esta población hay una mayor carga de mortalidad derivada de hemorragias. Y, por tanto, en estos pacientes, como cardiólogos, debemos ser cada vez más conscientes de ese riesgo hemorrágico, no obsesionarnos tanto quizá con los riesgos tromboembólicos y tener en cuenta este aspecto a la hora de planificar los tratamientos y pensarnos lo que he dicho en el Paco PCI, por qué todavía tanta triple terapia, por qué todavía anticoagulantes antiguos, etcétera, etcétera. Gracias. Muy bien, Chema. Yo creo que, que esto va un poco en la dirección de los estudios y de las recomendaciones que se están haciendo actualmente, ¿no? Es decir, los STEM que tenemos nos dan bastante seguridad en cuanto a trombosis, ¿no? Y probablemente a lo mejor en este tipo de población tendríamos que cambiar la recomendación de doble integración, ¿no? Es mi sensación, aunque muchas veces viene dada por el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿no? No tanto por el tipo de STEM, pero yo creo que tendremos que empezar a adaptarnos, ¿no? Sí, de hecho, lo que tú dices, ya hay estudios que demuestran que con un mes de DAP se pueden tratar hasta pacientes con síndrome coronario agudo y, lógicamente, aunque siempre se va de la potencia estadística para eventos isquémicos, si surge diferencia significativa en hemorragias, significa que ya estás haciendo algo positivo, aunque tu estudio no esté potenciado para eventos tromboembólicos y salgan similares, pero obviamente si ya te está dando señales de que a nivel de hemorragia estás reduciendo letalidad, pues tienes que cortar ahí. Entonces hay que bajar un poco la intensidad antitrombótica en el paciente mayor, en el paciente viejo, porque además los stents, como bien dices, son ya de un perfil y de unas características muy idóneas para prevenir trombosis, por ejemplo. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. O sea, a continuación, Tomás Benito, del Hospital de León, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo os voy a presentar los resultados clínicos ecocardiográficos de la reparación percutánea con MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral auricular, que es un estudio del registro español de MitraClip. Bueno, todos sabéis que la fibrilación auricular aislada puede producir insuficiencia mitral en pacientes que tienen una válvula morfológicamente normal, sin afectación orgánica, y una función del ventrículo izquierdo preservada. Hay muy poca información publicada acerca de los resultados de MitraClip en este perfil de pacientes y con esa idea pues, planteamos este estudio en el que pretendíamos evaluar los resultados clínicos y ecocardiográficos de la reparación con MitraClip en pacientes con insuficiencia mitral funcional de causa auricular comparado con la insuficiencia mitral funcional ventricular, que es la que habitualmente llamamos insuficiencia mitral funcional, y aquellos con causa degenerativa o mixta. El endpoint principal del estudio fue el grado de insuficiencia mitral a los 12 meses de la reparación transcatéter y como endpoints secundarios se valoraron el grado de recurtación tricuspidia, la presión sistólica pulmonar, la clase funcional NIJA y un endpoint combinado de muerte por cualquier causa o rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Para el screening de estos pacientes, cuando hicimos el estudio, había incluidos en la base 1.124 pacientes, de los cuales se excluyeron aquellos que no tenían datos para completar el screening y aquellos que habían tenido una reparación quirúrgica previa. En total analizamos 1.074 pacientes. Todos estos pacientes, prospectivamente, según se incluye en el estudio, estaban clasificados localmente por los expertos de ECO en insuficiencia mitral funcional degenerativa o mixta.
degenerativa o primaria o mixta correspondía más o menos a 1/3 de la muestra y los 2/3 restantes se habían clasificado como insuficiencia mitral funcional. Es decir, que esos pacientes entendíamos que se había descartado ya organicidad en la válvula mitral que justificara la insuficiencia mitral. Dentro de este grupo, para seleccionar los casos con insuficiencia mitral auricular, añadimos 2 criterios. Uno fue historia de fibrilación auricular y el otro, función ventricular izquierda preservada, con fracción de eyección mayor del 50% y se descartaron anomalías segmentarias. O sea que también excluimos a aquellos pacientes que hubieran podido tener un infarto con función preservada o levemente deprimida. En total, como veis, identificamos 48 pacientes que correspondían más o menos a un 4,5% de la muestra. Estas son las características del eco basal y en el grupo de la insuficiencia mitral auricular, que sería el de la derecha, pues veis que son pacientes que tienen ventrículos izquierdos más pequeños, que tienen mejor fracción de eyección que las otras etiologías, la aurícula está más dilatada, el anillo mitral también está más dilatado. Todos los pacientes que habíamos calificado en este grupo cumplen criterios de dilatación anular mitral. Y no había diferencias basalmente en el grado de insuficiencia mitral, pero sí en el grado de insuficiencia tricuspidia, que había más proporción de insuficiencia moderada severa o severa en el grupo de insuficiencia mitral auricular frente a la ventricular o degenerativa o mixta. Estos son los resultados del procedimiento. En la terapia con MitraClip tuvo un éxito del procedimiento superior al 90% en el grupo de insuficiencia mitral auricular y no existían diferencias con respecto a las otras etiologías. En el endpoint primario, que era el grado de regurgitación mitral a los 12 meses, se observó una reducción significativa para el tratamiento de este tipo de insuficiencia mitral, que sería la columna de la derecha, inmediatamente después del procedimiento, y esa reducción de la insuficiencia mitral se mantiene a los 12 meses. Y como veis, no hubo diferencias tampoco en las tasas de regurgitación, más o menos sobre el 15% a un año en las 3 etiologías. Las tasas de recurrencia, perdón. Respecto a los endpoints secundarios, si bien sí se redujo la insuficiencia mitral, no se observó una reducción significativa en la presión sistólica pulmonar medida por eco, que sí que se objetivó en el grupo de pacientes con insuficiencia mitral de origen funcional ventricular o en aquellos con degenerativa o de causa mixta. La insuficiencia tricuspidia a los 12 meses tampoco se modificó y en este punto de seguimiento el grupo que hemos calificado como de funcional auricular seguía teniendo un grado de regurgitación tricuspidia más severo que las otras etiologías. En cuanto a los eventos clínicos, esta disminución de insuficiencia mitral sí que se asoció a una mejoría funcional a los 6 meses y al año de seguimiento, tanto en el grupo que hemos analizado específicamente como en las otras 2 etiologías. Y como veis ahí en el Kaplan-Meier de la derecha, que analizaba la supervivencia libre de mortalidad por cualquier causa o reingreso por insuficiencia cardíaca, pues las curvas son todas superponibles y la probabilidad de supervivencia libre de algunos de estos 2 eventos en el grupo que hemos analizado era aproximadamente el 75%. Entonces, las conclusiones son que la reparación valvular mitral percutánea transcatéter es eficaz en la reducción de la insuficiencia mitral auricular y que esta reducción se ha asociado en esta serie a una mejoría sintomática a los 6 y 12 meses de seguimiento. No hemos encontrado diferencias ni en los resultados del procedimiento, ni en los eventos clínicos, ni en las tasas de recurrencia a un año, comparando la insuficiencia mitral auricular con el resto de insuficiencia mitral funcional y con la degenerativa o mixta. Y por poner un poco en perspectiva estos resultados, pues decir que este año en las guías de valvulopatías americanas es la primera vez que hay una recomendación específica de tratamiento quirúrgico para pacientes que tienen insuficiencia mitral por dilatación del anillo con función preservada. Este es el primer registro multicéntrico que presenta resultados del MitraClip en este tipo de pacientes. Podemos decir que es una serie bastante pequeña y con las limitaciones, pero parece que esta terapia puede ser eficaz y que es segura como alternativa a la cirugía en aquellos pacientes que no sean candidatos y, desde luego, pues falta mucha información, ¿no? Estamos casi todavía con el concepto de insuficiencia mitral funcional auricular para saber cuál es el mejor tratamiento, porque no se han testado muchas cosas, entre otras el propio tratamiento de la FA, que pensamos que pueda ser el desencadenante de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario del público. Te quería preguntar, el tema del calcio, ¿cómo lo evaluáis? ¿Hasta qué punto
la presencia de cáncer y hace que lo coloquéis en degenerativo o simplemente algo de calcio en el anillo, eso... En teoría, los artículos que hay no hay una definición anatómica de insuficiencia mitral funcional auricular. Sí que en las descripciones dice que calcificaciones leves, moderadas, pueden presentarse y que solo se considerarían como degenerativas si están implicadas en el mecanismo de regurgitación. Entonces, como esta análisis ha sido a partir de la clasificación previa que se había hecho en los centros, hemos entendido que los que estaban incluidos en el grupo funcional era porque si tenían algo de calcio se había considerado ya que eso no estaba relacionado con en el mecanismo de la insuficiencia y que por tanto pues podíamos considerar que los velos eran normales. ¿Y habéis observado si existe más grado de efecto anuloplastia en estos pacientes? No hemos analizado el estudio de posimplante, de tamaños del anillo, eso no. Muy interesante, continuamos. Sí. Muchas gracias. Siguiente sería el papel pronóstico de resistencia microvascular absoluta en el INOCA. Alejandro Gutiérrez Barrios. En primer lugar, agradecer a la organización la selección de nuestro trabajo sobre el papel pronóstico de la resistencia microvascular absoluta en el INOCA. En los últimos años hemos asistido a un creciente interés por el estudio de la función microvascular y entre los estudios de estos últimos años hay que destacar el CORMICA. Es el primer ensayo clínico randomizado en este campo y en este estudio pudimos ver cómo el estudio funcional coronario invasivo nos va a llevar a modificar el diagnóstico de los pacientes, el tratamiento y a mejorar la calidad de vida de los pacientes INOCA. A raíz de este ensayo clínico, las sucesivas guías de práctica clínica han ido enfatizando el papel de estos estudios funcionales coronarios. A día de hoy, el gold estándar para la valoración funcional de la microcirculación es el IMR, avalado por múltiples estudios en los 10, 15 últimos años en diferentes escenarios, como viabilidad miocárdica, pronóstico postinfarto y, bueno, diferentes escenarios en los que no vamos a entrar ahora. Sin embargo, el IMR tiene tres importantes limitaciones. Por un lado, es una técnica que es dependiente de la adenosina. Tiene una reproducibilidad moderada, no es mala, pero existe una variabilidad del 10-15%, el CFR es mucho más baja. Y por último, no hay que olvidar que estamos hablando de un índice. No es una medición directa, sino que estamos hablando de estimaciones y mediciones indirectas. Recientemente se ha validado la técnica de termodilución continua con suero salino intracoronario. Esta técnica viene a solventar muchos de los problemas del IMR. Es una técnica independiente de adenosina, la hiperemia se induce con la infusión de suero salino intracoronario. Es una técnica muy reproducible, es prácticamente operador independiente y además es sencilla y segura. A la hora de proceder haríamos como si fuéramos a hacer una guía de presión, un FFR, con la salvedad de que tenemos que utilizar un microcatéter con orificios laterales que permite que la infusión de suero salino se mezcle de manera homogénea con la sangre. Cuando eso se estabiliza, medimos la temperatura distal con la guía de presión, hacemos un pullback, medimos temperatura proximal y despejando de la fórmula de la termodilución obtenemos flujo y resistencia. De manera que solventamos el tercer problema del IMR. Con esta técnica ya no estamos hablando de índices y de medidas indirectas como hacíamos hasta ahora, sino que por primera vez podemos medir en la sala de hemodinámica cuantitativamente, directamente, el flujo en mililitros minutos y la resistencia en unidades Wood. Pues bien, empleando esta técnica, planteamos nuestro trabajo en el que el principal objetivo era encontrar un punto de corte óptimo de estas resistencias microvasculares hiperémicas y además que este punto de corte tuviera una correlación clínica en pacientes INOCA, algo que hasta la fecha no se había hecho. Diseñamos un estudio prospectivo multicéntrico internacional en el que colaboró, aparte de nuestro hospital Puerta del Mar de Cádiz, el Hospital ALS de Bélgica con el doctor De Bruyn, y el Hospital de la Princesa. Analizamos los eventos clínicos orientados al paciente y de los casi 200 pacientes que incluimos inicialmente, a todos les medimos las mediciones más estándar, digamos, CFR, IMR, etcétera, la técnica clásica o estándar que acabo de presentar de termodilución continua y además hicimos como novedad, pues medir también con un flujo bajo las resistencias y el flujo en reposo, no solo en hiperemia. Eso se ha validado en estudios muy recientes, en estos últimos 1 o 2 años, en los que en muchos de ellos hemos colaborado también. Los criterios de exclusión fueron los habituales, pacientes con comorbilidades, enfermedad coronaria o los que no completaran el seguimiento. Las características de la serie, pues bueno, sin entrar en detalle, una relativamente alta prevalencia de los clásicos factores de riesgo cardiovascular. Aquí muy resumido, medimos muchos parámetros, pero muy resumido algunos de los principales
variables que medimos, centrándonos en la termodilución continua, encontramos que el flujo medio fue de 193 mililitros minutos y la resistencia de 419. Como curiosidad, he dicho que también lo medimos en reposo. Evidentemente, en reposo el flujo era mucho más bajo y la resistencia mucho más alta si lo comparamos con la hiperemia. En cuanto a los eventos, pues nos encontramos un 28% de eventos, principalmente persistencia de angina o ingreso de causa cardiológica. A partir de las curvas ROC determinamos los puntos de corte óptimos de nuestra serie en varias variables, centrándonos en lo que nos interesa, que es la resistencia microvasculares en hiperemia. Encontramos que el mejor punto de corte era 424 unidades BUT. Y en la curva de Kaplan-Meier vemos como aquellos pacientes con las resistencias más altas tenían significativamente más eventos en el seguimiento que aquellos con unas resistencias normales, por debajo de 424. Este punto de corte se asemeja bastante al publicado muy recientemente, este mismo año, en el Hospital de la Princesa, por el doctor Rivero, que también colaboramos con él, de 500 unidades BUT, correlacionándolo con el IMR, que, como he dicho, es el gold estándar. Es verdad que este valor es un poco más alto que el que nosotros hemos encontrado, pero aquí exclusivamente se medía la arteria descendente anterior, cuyas resistencias son, en general, un poco más altas. Así que los valores son bastante similares. Y ya para terminar, la técnica de termodilución continua con suero salino intracoronario nos permite medir de una manera directa y cuantitativa las resistencias microvasculares hiperémicas por primera vez en la sala de hemodinámica. En nuestro trabajo, en nuestra serie, encontramos que el mejor punto de corte fueron 424 unidades BUT y además encontramos que este punto se correlacionó con eventos clínicos en el seguimiento de los pacientes INOCA. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. A mí sí me gustaría preguntarte, Alejandro, en primer lugar, si bueno, ya que estáis habituados con esta técnica, ¿lo hacéis en sala en este perfil de pacientes habitualmente, fuera del contexto del estudio? Y en segundo lugar, ya una duda más clínica, en los pacientes que salen con un punto de corte por encima, que el tratamiento que potencia en los vasodilatadores o qué es lo que recomendáis, vaya. Bueno, la primera pregunta, nosotros a día de hoy no lo hacemos habitualmente, porque claro, fíjate, o sea, la técnica está todavía en los albores, ¿no? Lo que estoy presentando aquí, el primer punto de corte con endpoint clínico, una serie pequeña, o sea, que todavía no es una técnica que yo creo que no es una técnica con la que a día de hoy tú puedas tomar una decisión clínica en lo que vas a hacer con un paciente. Lo que sí es cierto es que nosotros sí hacemos habitualmente ya, cuando a un paciente INOCA le vamos a hacer CFR y IMR, una vez que tienes la guía de presión abierta, tienes todo abierto, pues ya tiras con todo. Pero la decisión y lo que vayamos a hacer no lo tomamos a día de hoy en función de esto. Y entonces, respecto al punto de corte, lo que me dices, pues bueno, el punto de corte es algo que, bueno, que acabamos de analizar, que acabamos de encontrar y a día de hoy yo creo que por primera vez se ha establecido un punto de corte, está por ver qué es lo qué trascendencia va a tener y qué vamos a hacer. Yo creo que esto está empezando y lo que te he dicho, las decisiones hay que tomarlas en base a los que ya conocemos, el IMR, índices que son ya más asentados, ¿no? Que son el gold estándar todavía. Sería muy interesante, porque el estudio es muy bonito, está muy bien, si esa cohorte de ese grupo de resistencia alta, si le haces un estudio seriado en el tiempo, después de una intensificación, por ejemplo, de estatinas o algún tipo farmacológico, si revierte, o al menos si su evolución clínica mejora, que podría ser porque reviertes la resistencia, porque compensas esas elevadas resistencias que siguen estándolo con otro mecanismo, como un betabloqueante, ¿no? Claro. Prefiero ver si hay algo que puede doblegar su mala evolución o incluso fisiológicamente si hay una reversión de esas resistencias. Eso sería una segunda parte muy elegante para cerrar el estudio tan bonito de una manera completa. Siempre la idea es continuarlo y seguir incluyendo pacientes, claro. Esto lo consideramos pues algo preliminar, ¿no? Un poco. Sergio, presenta. Muy bien, gracias. Sergio, puedes presentar el siguiente si quieres. A continuación, Gabriela Tirado, por favor. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias al Comité Científico por haber seleccionado nuestro abstract para ser presentado como comunicación oral. Ese trabajo es acerca del manejo y seguimiento de los pacientes con trombo en la orejuela izquierda antes del cierre percutáneo, que hemos denominado registro laptop. Como sabéis, el cierre de orejuela izquierda está indicado en pacientes con FA no valvular
que habitualmente asocian un alto riesgo isquémico con un elevado riesgo hemorrágico. Por otra parte, la presencia de trombo en la orejuela izquierda es un hallazgo relativamente frecuente. Hasta en el 17% de los pacientes con FA no valvular se detecta trombo en la orejuela izquierda y el número baja hasta el 9% aproximadamente en pacientes que están anticoagulados. Clásicamente, la presencia de trombo en la orejuela izquierda se ha considerado una contraindicación. Se ha considerado una contraindicación para el cierre de orejuela y habitualmente el tratamiento clásico es la intensificación del tratamiento antitrombótico. Sin embargo, esto tiene pues, ciertas limitaciones. En primer lugar, el riesgo de sangrado, que como hemos comentado antes, es habitual en este grupo de pacientes. Y en segundo lugar, que no en todos los pacientes se consigue la resolución del trombo. De esta forma se han empezado a hacer casos off-label de cierre de orejuela en presencia de trombo. Y bueno, pues el objetivo de nuestro trabajo fue analizar el tratamiento médico e invasivo de esos pacientes referidos a cierre de orejuela que tenían trombo en las pruebas previas al procedimiento. Y se evaluaron los resultados a corto y medio plazo. El diseño del estudio, pues como hemos dicho, es un registro retrospectivo multicéntrico en el que han participado 21 centros de 6 países, en el que se incluyeron casos consecutivos de cierre de orejuela que tenían trombo en las pruebas previas al procedimiento, y los pacientes fueron divididos en 2 grupos, el grupo en el que se intensificó el tratamiento antitrombótico y el grupo en el que se realizó un cierre directo de la orejuela. Entre las variables más importantes que tuvimos en cuenta en el registro fueron las características y localización del trombo, la técnica del implante, haciendo especialmente en la técnica de no touch, que para los que no lo conozcáis, pues es simplemente una técnica en la que se evita toda la manipulación dentro de la orejuela, se evita realizar angiografías durante el procedimiento y el despliegue del dispositivo se inicia fuera de la orejuela, generalmente en la vena pulmonar superior izquierda, y luego se baja con el dispositivo parcialmente desplegado a la orejuela, se introduce y se termina el despliegue. También se tuvo en cuenta la utilización de dispositivos de protección cerebral embólica en este escenario, que bueno, desde un punto de vista teórico, pues parece que tiene bastante sentido. La muestra fue de 126 pacientes. La indicación para el cierre en más de la mitad de los pacientes fue un sangrado previo y luego pues casi el 40% restante eran entre pacientes que tenían eventos trombóticos a pesar de la anticoagulación o que combinaban el riesgo de sangrado y eventos trombóticos con anticoagulación, con lo cual pues este escenario del que describimos de alto riesgo embólico y alto riesgo hemorrágico. El tratamiento antitrombótico basal en más de la mitad de los pacientes incluía anticoagulación, bien sea aislada o con antiagregación, y eran pacientes que a pesar de ese tratamiento anticoagulante tenían trombo en la orejuela. Como hemos dicho antes, pues los pacientes se dividieron en estas 2 estrategias de tratamiento. Casi el 58% fueron al brazo de intensificación de la anticoagulación, que es como lo más estándar, y un 40% fueron a cierre directo. Entre las características basales que diferenciaron ambos grupos, pues el grupo de cierre directo eran pacientes mayores y, como es lógico, con especialmente mayor riesgo de sangrado. Un asunto también importante en cuanto a las diferencias de ambos grupos son las características de ese trombo. Los pacientes de cierre directo, como es lógico pensar, pues tenían una localización más distal del trombo, mientras que en los pacientes con intensificación del tratamiento antitrombótico, pues la distribución era más variable y había en comparación más trombos en localización proximal. Otros aspectos de la característica del trombo, y no solo la localización, es que en el grupo de intensificación pues era más frecuente que hubiera trombos móviles, mientras que en el cierre directo pues eran trombos más fijos y de localización mural. En el grupo de intensificación del tratamiento antitrombótico, la terapia que más se utilizó fue el uso de anticoagulación parenteral, especialmente heparina de bajo peso molecular, y luego otras estrategias como intensificar la anticoagulación oral, por ejemplo, con warfarina o sintrón, aumentando el punto de INR objetivo. Luego en un pequeño grupo se añadió también antiagregantes plaquetarios. Con esta estrategia se logró una resolución del trombo en el 60% de los pacientes. Vemos que hubo un grupo de pacientes que después de una primera estrategia de intensificación no se logró la resolución del trombo, que fueron 29 pacientes. De ellos se probó una segunda estrategia en un 48% de casos y incluso en un paciente se probó una tercera estrategia de intensificación de anticoagulación.
Con todas las estrategias en global, el 75% de los pacientes lograron resolución del trombo, pero el resto de pacientes pues no se consiguió. También es importante destacar que, como es lógico pensar, hubo más tiempo entre el diagnóstico del trombo y el cierre de orejuela en el grupo en el que se intensificó el tratamiento trombótico, que llegó a ser de hasta 3 meses, y en el grupo de cierre directo, pues la mediana de ese tiempo fue de 20 días, o sea, 3 semanas. Respecto ya a los datos del procedimiento, hubo diferencias en el tipo de dispositivos usados. En el grupo de cierre directo, más del 90% se cerraron con dispositivos de lóbulo disco, y en el grupo de intensificación de la terapia antitrombótica, hasta un 30% se usaron dispositivos de solo disco. La técnica de no touch se utilizó en hasta el 64% de los pacientes de cierre directo, solo en el 20% de los pacientes de intensificación de la terapia antitrombótica, probablemente porque en los que ya se había resuelto el trombo, pues se usó la técnica clásica. Y luego un aspecto interesante es el uso de dispositivos de protección cerebral embólica, que se llegó a usar en el 34% de los pacientes con cierre directo, y de los pacientes en los que se utilizó se observó la captura de material macroscópico en un 19% de los pacientes. Respecto a los resultados clínicos durante el ingreso, o sea, periprocedimiento, vemos que la tasa de éxito fue bastante elevada, sin diferencias significativas entre ambos grupos, y quizá lo más interesante es que no hubo complicaciones tromboembólicas en ningún grupo, no hubo ictus ni eventos embólicos sistémicos, y solamente hubo un accidente isquémico transitorio en el grupo de intensificación. Luego, hablando de los resultados a medio plazo, en esta gráfica veis un endpoint combinado de muerte, sangrado e ictus. El tiempo cero empieza cuando se diagnostica el trombo, con lo cual eventos de sangrados que hayan podido ocurrir durante la intensificación de la terapia antitrombótica están incluidos, y vemos como en este endpoint combinado no hay diferencias significativas, pero en los eventos de sangrado, como es lógico pensar, hay una mayor incidencia de sangrados en el grupo de intensificación de la anticoagulación, que corresponde a este primer descenso en la gráfica. En cuanto a ictus, pues no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Quizá un resultado alarmante de este registro fue la presencia de trombosis en el dispositivo en el seguimiento a medio plazo. Hasta en un 13% de los pacientes detectamos trombo en el dispositivo en el seguimiento, que es una tasa pues más alta de lo que se suele observar en los registros habituales de cierre de orejuela. No hubo diferencias en la trombosis de dispositivo según la estrategia utilizada, pero sí hubo una tendencia a que los pacientes con anticoagulación alta tenían menos trombosis del dispositivo. Y bueno, ya a modo de conclusión, decir que el elevado riesgo hemorrágico e isquémico que se suele asociar en estos pacientes supone un reto para la selección del tratamiento. En nuestro registro, la intensificación de la anticoagulación fue la estrategia más utilizada, pero se asoció a más sangrados durante ese tratamiento, y que el cierre de orejuela directo pues, se puede considerar en casos seleccionados con ciertas características anatómicas y utilizando ciertas técnicas para intentar evitar complicaciones tromboembólicas. Y eso es todo. Enhorabuena, me ha parecido un trabajo precioso. Me llama la atención el hecho, más teniendo en cuenta que la presencia de trombo también predice trombosis del dispositivo, que la estrategia inicial de cierre sea de hasta el 40%. Y un comentario que quería hacerte. ¿Se ha demostrado que alguna de las estrategias de intensificación del tratamiento sea más efectiva que otra? Porque al menos en nuestro centro ni el servicio de hemostasia tiene claro cuál es la actitud a seguir. Sí, es verdad que estos pacientes suelen ser muy heterogéneos, y luego en el tratamiento pues nadie sabe, ese día que aparece el paciente con el trombo, todos empezamos a discutir qué tratamiento le ponemos ahora. Parece que había una tendencia que los que iban con heparina de bajo peso molecular iban mejor, pero no hubo diferencias significativas. No sé si podemos ver un segundo la presentación. Tengo un comentario. A las 11:30 en punto empiezan los casos en vivo. Y empiezan en punto, ¿verdad? Entonces, yo creo que no vamos a tener tiempo para discutir más. Porque hay preguntas. Xavier tiene una, aquí también tenéis otra. Raúl, que tú eres el jefe. Muy breve pregunta, muy breve respuesta. Venga.
Nunca es rápido. No, felicitarte, es una pasada el trabajo. Decirte un poco lo que comentaba Xavi, si hay alguna morfología o característica clínica que indique que el trombo se va a deshacer y que vale la pena intensificar el tratamiento. Si es protuyente, si es mural, si no. Lo miramos, pero la verdad es que no encontramos ninguna característica. Intentamos ver si había alguna característica anatómica, por ejemplo, el trombo organizado, el trombo mural, y no vimos diferencias significativas. También la muestra no es muy grande, quizá a lo mejor en grupos de eco, ¿no? que puedan incluir todos los pacientes con trombo, no solo los que van a cierre, puedan mirarlo. Pero en esta N no logramos ver diferencias de predictores. Bueno, entonces vamos a concluir, aunque ya digo que este estudio daría para discusión, para un debate interesante. Estaba comentando a Xavi que tenía 2 o 3 preguntas más, no te creas tú. Yo creo que podéis hacerlas ahí fuera vosotros. Ahora se va a presentar un manual de oclusiones crónicas aquí en esta sala, aunque ahí fuera al descanso se presenta. Y ahí media empiezan los casos en vivo, intervencionismo valvular, con lo cual no hay descanso. Realmente aquí continúa todo. El que quiera salir al café que lo coja, pero que por favor vuelva cuanto antes. Y el manual se presenta ahora, ¿verdad, Raúl, de oclusiones? Muchas gracias.